Una muy buena noticia que me costó mucho convencer al ministro de Transporte, la extensión del metro hasta, me imagino, Sargento Menadier. Está también en diseño. Todas estas obras que les dije ya están en, en, eh, en licitación o con licitación cerrada y en proceso de adjudicación. Y, perdón, también se está trabajando en el diseño de la extensión de una calle muy importante que va a conectar este sector con el resto de Puente Alto. Se está trabajando también con carabineros para llevar carabineros al sector y creo que es fundamental en estos lugares. El Ministerio hizo un catastro que sale mencionado aquí también en el documento. Se pudo ver que hay 250.000 condominios sociales en altura en nuestro país y ahí, por lo tanto, vive probablemente más de 1 millón o cerca de 1 millón de personas, haciendo una bajada en base a criterios de antigüedad, tamaño del conjunto, tamaño de la vivienda y densidad. Se pudo determinar que hay aproximadamente 55.000 de estos departamentos que requieren una intervención importante. Y la segunda línea de trabajo que menciona el padre Cristian del Campo, estamos totalmente de acuerdo y de hecho ayer creo que fue un día histórico porque se demolió un bloque en Bajos de Mena. Hemos puesto en práctica un plan que le hemos llamado de recuperación de bloques, segunda oportunidad, que en resumen lo que hace es que permite a los propietarios entregar su departamento, que valen cerca de 5 millones de pesos, y recibir un subsidio habitacional de acuerdo a los estándares actuales de 700 unidades de fomento y también un apoyo económico para el traslado y para solventar los gastos de forma importante en el tiempo que tome a estas personas encontrar una nueva vivienda. Hemos trabajado mucho tiempo con estas familias, no solo de Puente Alto, y lo que es bastante impresionante es que hemos hablado de remodelar, se hicieron los estudios, también se menciona aquí el 3x2, el 2x1, los evaluamos también económicamente y curiosamente, o bueno, la gran mayoría de las personas dice quiero irme, quiero salir. No sé si el padre tiene esa visión o no, pero eso es muy fuerte, porque a pesar de que ayer veíamos lágrimas, veíamos que tienen sus redes sociales, de que hay mucho arraigo, muchos lazos, vínculos muy fuertes, al final dicen quiero irme. Lo han pasado realmente mal y el sueño de la casa propia terminó transformándose en la pesadilla de la casa propia y nos estamos haciendo cargo de ese problema. En la región del Biobío ya hicimos un 3x2, es algo que se puede hacer, se menciona aquí como una posibilidad en el conjunto Mártires del Carbón, pero en ese caso habían condiciones especiales, no había el nivel de densidad que uno puede ver en sectores de Bajos de Mena. En Bajos de Mena evaluamos el 3x2 y era equivalente en términos económicos el costo, pero obviamente la complejidad técnica y social que implica hacía mejor ir por el camino del programa segunda oportunidad. Así que creo que es fundamental trabajar en ambos caminos, coincidimos plenamente con el documento, creo que lo estamos haciendo, obviamente son primeros pasos. Este programa de recuperación de bloques se ha hecho de las 55.000, se detectaron o se definieron las 5.000 primeras viviendas, se hizo un llamado en Bajos de Mena, en 2 poblaciones, Cerro Morado y Francisco Coloane, en Quilicura, La Parinacota, en Viña del Mar, un conjunto que se llama Brisas del Mar, y en Rancagua, La Vicuña Maquena. En este primer llamado se pudo asignar subsidios a 828 familias y creemos que es muy significativo haber dado este paso que va a permitir también recuperar, reconvertir estos lugares donde es necesario, como muy bien dice el documento, demoler y desdensificar. 5 minutos. Así que en lo que es los con techo, creemos que tiene que ser una prioridad.
esperamos que esto se transforme en un decreto, así lo hemos acordado, esto ha sido conversado con el presidente, pero queríamos avanzar en este primer programa piloto para recoger las experiencias que podamos recoger de esta experiencia, y traducirlo en un decreto que sea otro pilar de la política habitacional. Chile, como dijo muy bien el diputado, avanzó mucho en la parte cuantitativa, pero tenemos este problema cualitativo y este tiene que ser también un pilar de la política habitacional, junto el apoyo a la clase media y el apoyo a los sectores más vulnerables en la propiedad de la vivienda. En segundo lugar, hay una propuesta para los sin techo, que el padre mencionó, que tiene varios ejes diferentes. En primer lugar, la densificación condicionada con incentivos a la inclusividad. Estamos trabajando en esto, lo hemos también conversado con el presidente. Diría que estamos en una etapa mucho más verde en esta materia, pero creemos que es interesante. Hace poco me tocó estar en un seminario de la Cámara Chilena de la Construcción, donde ellos presentaron un trabajo. En el Ministerio se hizo un catastro. Un buen criterio, por ejemplo, para hacer una cosa de esta naturaleza es en torno a obras de infraestructura, por ejemplo, líneas del metro, y pudimos ver que hay una tremenda oportunidad. La densidad observada en torno a las líneas del metro es muy baja. Se puede ver que en promedio llega a 60 viviendas por hectárea, que es bajísimo. Hay ahí espacios muy grandes para aumentar esas construcciones en torno al metro. La Cámara mostró una cifra de 22 millones de metros cuadrados sin necesidad de cambiar las regulaciones. Yo creo que ahí hay que hacer un doble clic y ver por qué, si la disponibilidad es tan grande, no se ha materializado en proyectos concretos, pero claramente ahí el camino va por dar mayor constructibilidad y dar premios con viviendas sociales y limitarlo a algo muy objetivo y concreto. Yo no creo en estas comisiones de expertos que definan polígonos, me parece una mala idea. Como dicen por ahí, un camello es un caballo dibujado por una comisión de expertos, y se presta también para una serie de arbitrariedades y desfases en el tiempo, pero creo que un buen paso puede ser hacerlo, por ejemplo, en torno a las líneas del metro. Hay un espacio muy grande ahí, y se puede, por una parte, incrementar las posibilidades de construir, y por otra poner incentivos especiales para que sea más atractivo hacerlo, incluyendo un porcentaje o una cuota de vivienda social. Así que estamos trabajando en esa materia también. Se menciona los proyectos de integración social. Tenemos ya 1000 viviendas en proyectos de integración social que esperamos que se materialicen. Se hicieron llamados un poco, como dijo el padre, con algo de gafitería reglamentaria, es cierto, pero se logró concretar, y tenemos proyectos en Chillán, Angol, Frutillar, Osorno, Talagante, Rancagua, Tomé, Puerto Montt, Punta Arenas, Las Condes, Batuco, Melipilla, 1100 departamentos en los cuales se puso un pequeño premio para las viviendas para sectores medios y emergentes que acompañaran a las viviendas sociales, poniendo un mínimo de 30%, y tenemos ya, este es un primer paso. Esto obviamente que requiere perfeccionarse y disminuir un poco la gafitería reglamentaria que hay efectivamente detrás de esto, pero creo que es un muy buen paso. Seguramente me queda muy poco tiempo, pero quiero referirme también al subsidio de arriendo que se menciona. Creo que es muy importante. Tenemos ya un borrador redactado, tenemos un mandato del presidente para hacerlo. Hemos trabajado muchísimo en este subsidio de arriendo. Yo creo que es fundamental. Hay un 32% de las familias o de los beneficiarios del Fondo Solidario para los segmentos más vulnerables que son beneficiarios de menos de 30 años. A mí me ha tocado ya recorrer Chile de Arica a Punta Arenas muchas veces y entregar muchas viviendas, muchos subsidios, y cuando uno entrega las viviendas y tiene al lado a una chiquilla de 18 años con una guagua, y uno dice, pucha, ¿será este el lugar más adecuado para esta
familia en estas condiciones? Probablemente no, probablemente a esa edad se requiere tener mayor flexibilidad